tienen las mujeres, como a veces no sucede en otras partes del mundo, la posibilidad de acceder a este derecho sin trabas? Es lo que conversamos con la economista y congresista de la República de Colombia, Jennifer Pedraza. ¿Cómo está, congresista? Hola, un saludo para todos y para todas quienes nos escuchan en este momento. Muchísimas gracias por la invitación. Yo muy contenta de haber estado el día de ayer celebrando esta gran victoria del movimiento feminista. Claro que sí, muchas gracias a usted por esta conversación con toda Latinoamérica a través de News, que nos recuerda también cómo estos últimos años, esa marea verde, como se le llama, efectivamente ha logrado conquistar algunos avances, no todos similares, ¿no es cierto?, en cada país de distinta manera, sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. En Colombia en particular, ¿cómo ha resultado esta ley y la implementación de la misma, más allá de las declaraciones que contábamos de la estudiante de Derecho que pudo acceder a la interrupción de su embarazo? Bueno, con la sentencia 055 de la Corte Constitucional, que fue la que despenalizó el aborto hasta la semana 24, y de ahí en adelante seguirán operando las 3 causales que se han señalado muy bien, se ha permitido que las mujeres tengan la posibilidad de tramitar este tipo de procedimientos en el interior del sistema de salud, que era el principal problema que teníamos, y es que se estima que cerca del 91% de las interrupciones de embarazos se realizaban a través del sistema clandestino, en donde muchas mujeres efectivamente ponen en riesgo su vida. En ese sentido, es un avance histórico que hoy ubica a Colombia dentro de los países más garantistas de la región y del mundo. Sin embargo, pues del dicho al hecho hay mucho trecho, y evidentemente seguimos evidenciando y teniendo la experiencia de múltiples barreras que se derivan de 3 factores principalmente. ¿Cuáles son? El primero es el desconocimiento del fallo de la Corte Constitucional, y en ese sentido cualquier desinformación que llegue y que no permita que las mujeres accedan al sistema de salud. En un segundo lugar se encuentran las dificultades derivadas del sistema de salud y, por ejemplo, de la particularidad que tienen las mujeres migrantes, quienes en su mayoría no están afiliadas al sistema de salud, y en ese sentido pues tienen una dificultad mayor para acceder. Hace poco, el año pasado, a finales del año pasado, el Ministerio de Salud emitió una resolución excelente en donde se reglamenta y se orienta a derribar varias de esas barreras. Y la última causal, digamos, de que se mantengan estas barreras es que se siguen solicitando requisitos y permisos que la norma no contempla y que terminan siendo barreras que aplazan el procedimiento. Sin embargo, la evaluación y la valoración que se hace es que ha sido un gran avance que ha permitido que las mujeres encontremos en el sistema de salud un lugar garante para nuestros derechos. Muy importante lo que usted nos relata, porque es también lo que pasa en otros países por distintas razones que se derivan del marco institucional, que son las barreras que impiden a las mujeres efectivamente acceder a su derecho. En este caso, además, esas barreras están marcadas por brechas que tienen que ver con clase, con distancia, con, por ejemplo, cuál es la diferencia entre las mujeres que viven en las capitales o en las principales ciudades colombianas versus lo que pasa en el resto del país. Por supuesto, de hecho, uno de nuestros principales argumentos para promover la despenalización del aborto es que el 97% de las mujeres denunciadas por haber interrumpido sus embarazos eran mujeres rurales, que sabemos que en la mayoría de casos no tienen acceso ni a educación sexual ni a anticonceptivos de manera universal y con la educación que esto requiere. En ese sentido, ese fue uno de los principales argumentos que contempló la Corte Constitucional, y es la posibilidad de acceder en condición de igualdad a los derechos fundamentales. Y precisamente tu pregunta me lleva al principal reto que creo que seguimos teniendo. Si bien hoy ya se despenalizó jurídicamente el aborto, hoy sigue existiendo una penalización social, que es, digamos, que la victoria que tenemos que trazarnos aquí en adelante, y es poder lograr la despenalización social del aborto. Esto implica que si una mujer decide acceder a este derecho, no sea juzgada ni perseguida ni por su entorno laboral, ni por su entorno familiar, ni por su entorno educativo, sino que se entienda que, al igual que cualquier derecho, poder decidir sobre nuestros cuerpos y hablar de una maternidad deseada es una cosa básica de un Estado de Derecho. Perfecto. Sobre ese punto en particular, ¿existen denuncias concretas, por ejemplo, de mujeres que hayan sido perseguidas en sus ámbitos laborales? ¿Me escuchó la pregunta? Tuve un problema de conexión, no puedo escuchar de manera continua. Perfecto. Sobre el ámbito concreto que usted nos mencionaba al final, ¿existen denuncias, por ejemplo, de mujeres, ya sea denuncias en la justicia o denuncias entre las organizaciones, por ejemplo, que apoyan a las mujeres que quieren interrumpir su embarazo, respecto de persecuciones que hayan sufrido, por ejemplo, en el ámbito laboral? Si bien no, lo que pasa es que creo yo que eso está muy enquistado en la cultura cotidiana, ¿sí? Entonces, así, digamos, no sea claro que
que haya una denuncia particular, porque además pues llevamos un año evidentemente desde la despenalización del aborto, pues se siente igual un ambiente. Por ejemplo, hoy cursan 2 acciones de nulidad en contra de esta sentencia de la Corte Constitucional, promovida principalmente por los grupos antiderecho, que evidentemente siguen teniendo una incidencia en la población, y esperamos que este gobierno, pues que se eligió con una bandera de los derechos de las mujeres, destine recursos de manera decidida a desmontar esa penalización social y a, digamos, transformar esa cultura que pueda explicar por qué la autonomía reproductiva de las mujeres es tan determinante para que podamos acceder en igualdad de condiciones al resto de los aspectos de la vida pública. Ese es un punto central en el que creemos que el gobierno tiene una labor fundamental para seguir derribando esas barreras. ¿Qué cosas ocurren? Por ejemplo, que el personal de la salud, digamos, en sus concepciones individuales, toma la decisión de imponer barreras de este estilo, como pedir permisos de los padres, de la madre, cuando nada de eso está contemplado a partir de los 14 años. Y eso me parece que es un asunto en el que aún hay que hacer una campaña de formación para todo el personal de salud. Perfecto. Para poder hacer. De hecho, por ejemplo, para cerrar un dato, la mayoría de estas interrupciones voluntarias del embarazo legales se han pagado del bolsillo de las usuarias. Muchas siguen encontrando dificultades y barreras en sus entidades prestadoras de salud. Sobre eso quería avanzar, y aprovechando que estamos saliendo a Colombia, y lo importante también que es informar a las personas, y en particular en este caso a las mujeres, respecto de sus derechos, ¿no es cierto? Usted hablaba de requisitos que se le imponen desde el propio sistema de salud a veces a las mujeres para poder acceder a la interrupción del embarazo. ¿Cuáles son esos requisitos que a veces se les solicitan y qué es lo que dice explícitamente la ley para nosotros poder informar también a las mujeres de Colombia que nos están viendo? Por supuesto, lo primero es que hoy no necesitas tener una excusa ni contar toda tu historia personal cuando llegas a la IPS a que te atiendan, sino que tú dices, vengo por un aborto voluntario, y en ese sentido nadie deberá preguntarte si has sido víctima de abuso sexual o toda la historia personal que esté por detrás, que es lo que tradicionalmente ocurría con el modelo de las 3 causales. Pero además, segundo, no se requiere permiso de ninguna persona mayor a partir de los 14 años, y en ese sentido, digamos que esto se hace y se autoriza en la resolución del Ministerio de Salud, comprendiendo que la mayoría de los casos de violencia sexual y de abuso sexual sobre menores pues también suelen ocurrir o provenir de parte de personas que componen el núcleo familiar. Y la tercera barrera que normalmente ocurre es para las mujeres migrantes. En esa resolución que emitió el Ministerio de Salud el año pasado se establece claramente que independientemente de la nacionalidad de la mujer o persona gestante, va a garantizársele su acceso al derecho al aborto sin que necesite ninguna solicitud adicional. Y no solamente durante el procedimiento, sino un seguimiento incluso posterior al procedimiento en sí mismo. Perfecto. Entonces, esto es una información muy importante. ¿Hay plazos? La sentencia de la Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta la semana 24. Eso fue un debate en Colombia, muchas personas decían que les parecía mucho tiempo, pero les quiero contar que el 97% de las interrupciones voluntarias ocurren antes de la semana 16 en Oriéntame, que es una de las principales IPS, y en ese sentido, pues digamos que no esperamos hasta el final. La mayoría de abortos que ocurren al final del tiempo es precisamente porque se les han impuesto múltiples barreras a las mujeres para que puedan llevar a cabo su procedimiento. Y de ahí en adelante aplicarían las 3 causales, que son efectivamente riesgo de la vida de la madre, riesgo de malformación del feto y abuso sexual o violación sexual. Lamentablemente en Colombia hoy seguimos teniendo personas que incluso dicen que ni siquiera bajo casos de violación sexual las mujeres deberíamos tener derecho a interrumpir nuestros embarazos. Afortunadamente esa no es la ley que hoy rige a Colombia. Sí, efectivamente eso pasa en el mundo, ¿no es cierto? Sabemos cómo efectivamente además los derechos de las mujeres no están asegurados en ninguna parte del planeta, y por eso también hay que seguirlos defendiendo. Congresistas, desde ese punto de vista, y para cerrar, ¿cuáles son los datos respecto de cuántas mujeres han accedido en estos 365 días desde la resolución de la Corte a la interrupción de sus embarazos? Ha habido un incremento que se estima en el 60% de los casos. Sin embargo, es muy posible que estos casos ocurrieran antes de la despenalización del aborto, solo que ocurrieran en sistemas clandestinos, en donde efectivamente la vida de muchas mujeres se ponía en riesgo. Así que esa es una muy buena noticia, de sentir que las mujeres estamos acudiendo de manera clara al sistema de salud para atender este tipo de requerimientos y de necesidades.
el 97% de los procedimientos que se han desarrollado en Profamilia, que es una de las principales IPS extendidas a nivel nacional, se han realizado antes de la semana 16 y ha sido muy importante que además Colombia se haya retirado del consenso de Ginebra. Eso también se los quiero contar porque es un canal internacional, que es un consenso que recoge a los países antiderecho. Lamentablemente en el gobierno anterior esta fue una de las últimas acciones de este gobierno, inscribir a Colombia en el consenso de Ginebra, pero en este gobierno afortunadamente nos retiramos. Esas son las cifras que tenemos hasta ahora. También les hablo de una problemática muy grande que tenemos en nuestro país, que es la maternidad infantil. Afortunadamente, esta herramienta también ha estado a disposición para las mujeres, para las adolescentes, digamos, que han sido víctimas de violencia sexual. Perfecto, muchas gracias por la información, congresista de Colombia Jennifer Pedraza, a propósito de la conmemoración de un año de la resolución de la Corte entonces que permite la interrupción del embarazo para personas sin, como usted decía, para personas o mujeres, efectivamente también adolescentes embarazadas sin tener que dar ninguna explicación al respecto, más allá de, como usted mismo comentaba, las explicaciones sociales o morales que a veces efectivamente exponen a las mujeres a una revictimización respecto de lo que está sucediendo en sus vidas y sus decisiones personales respecto de la autonomía del cuerpo y de la posibilidad o no de continuar un embarazo. La maternidad deseada, ¿no es cierto?, que es parte de la conversación importante que tenemos que tener también en torno al tema. Muchas gracias, congresista, que esté muy bien.